Hola a todos, soy Alex Álvarez, fisioterapeuta y speaker de la Clínica del Corredor. Ejerzo en Tarragona en Tonus Fisioterapia y colaboro con la agencia BP, una empresa de formación online francesa. El vídeo que os dejo hoy aquí es el vídeo que hice live, ¿sí? En Instagram Live para Fisioform, una empresa con la que colaboramos y en la que damos cursos en Madrid y Murcia. Bueno, eso, es un Instagram Live, así que hay comentarios en directo. No los he podido quitar, simplemente es el vídeo que grabé en ese momento. Es una copia de pantalla del vídeo. Y os lo dejo, os lo comparto con vosotros para que tengáis un acercamiento de lo que decimos en nuestros cursos, ¿sí? De lo que promovemos la Clínica del Corredor, que al final lo que queremos es promover las buenas prácticas, que lleguen al máximo de gente posible, así que difundirlo si os gusta. Podéis criticarlo, podéis escribirnos, ¿sí? Y compartir con nosotros lo que pensáis y todo lo que queráis. Si tenéis alguna duda también podéis escribirnos. Al final del vídeo veréis que está mi email escrito ahí. Venga, ya vamos. Bueno, esta es una diapositiva que ponemos en todos nuestros cursos y conferencias. La realidad es que aquí poco importa si apagáis o no el móvil, de hecho lo necesitáis para verlo y escuchar, ¿sí? Y bueno, lo ponemos a modo de información de que la Clínica del Corredor, ¿sí? La empresa para la cual trabajo, pues dispone de todas las redes sociales o de un gran número de redes sociales porque al final lo que os decía, el marketing predomina sobre la ciencia muchas veces y lo que necesitamos es llegar a la gente. Nosotros, para que sepáis un poco quiénes somos, ¿sí? Para ver de dónde os llega la información, somos una empresa no solo de formación internacional que da cursos por todo el mundo, sino que lo que intentamos es difundir las buenas prácticas, por eso en nuestra web lo que tenemos es mucha información para el corredor popular, ¿sí? Para profesionales de la salud y para el corredor popular de forma gratuita. Y bueno, así que si lo de hoy os choca, os gusta, pues estaremos encantados de lo que lo vayáis compartiendo. Aquí, de hecho, faltarían muchos puntitos más porque cada año se amplía el número de países a los cuales vamos a dar cursos. Y bueno, somos una empresa, sí, que se rige por el rigor científico. Vamos analizando la literatura científica que sale alrededor de todos los temas relacionados con running y fisioterapia, ¿sí? Y bueno, es un trabajo muy minucioso, pero realmente la Clínica del Corredor la formamos muchos fisioterapeutas. Esto ha hecho que nos den el sello de calidad para nuestros cursos del British Journal of Sport Medicine, de lo cual estamos orgullosos. Y como hablaremos de calzado hoy también, que sepáis que no cobramos ningún euro de las marcas de calzado. Así podemos criticar y decir lo que queremos sobre ellas. ¿Vale? Importante. Vamos allá. El plan de hoy, el secreto, como prevención lo que queremos es reducir el riesgo de lesionarlos, saber que este riesgo siempre va a existir, no lo disminuimos a cero nunca, pero os voy a dar el secreto en cuanto a prevención de lesiones, ¿sí? Luego hablaremos de técnica de carrera, calzado de carrera y acabaremos con unos pequeños trucos prácticos, ¿vale? Lo de técnica y calzado de carrera es porque en redes sociales muchas veces vemos que la gente habla de esto cuando hablamos de prevención de lesiones. Bueno, pues veremos qué hay de cierto sobre todo esto. Empezamos con el secreto en prevenciones. El postulado más importante, sí, la base de esto es que el cuerpo se adapta, siempre que el estrés aplicado no sea más grande que su capacidad de adaptación. Esto es importante porque es la base de cualquier programa de entrenamiento. También va a ser la base para no lesionarnos y va a ser la base para empezar a entrenar una vez superemos la lesión, ¿sí? Podemos haber visitado al mejor fisioterapeuta, pero si luego no tenemos en cuenta esto para retomar la carrera a pie, nos vamos a lesionar. Cuando hablamos de prevención de lesiones, hay tres grandes esferas, ¿vale? Factores intrínsecos, estrés mecánico y factores extrínsecos. Y de estas tres esferas os diría que la más importante, ¿sí? La gran esfera es el estrés mecánico. Los otros dos, factores intrínsecos y extrínsecos, son secundarios cuando hablamos de prevención de lesiones. Puede chocar un poquito ya pero es así, son secundarios, ¿sí? Factores intrínsecos propios a cada uno, los cambios biomecánicos, disfunciones musculares, ¿sí? La fatiga, el estrés. Factores extrínsecos son pues, el calzado, las plantillas, la superficie por la que corremos, pero lo más importante va a ser el estrés mecánico, el impacto.
hemos de cuantificar bien el impacto, ¿sí? Este estrés mecánico que infligimos a nuestro cuerpo se ha de cuantificar bien. La mayoría de las veces la lesión viene por errores del entrenamiento, no planificamos bien. Y es así, la gente normalmente sale a correr y punto. El profesional tiene muy bien planificada la temporada. El corredor popular, el principal hándicap que tiene es que es muy anárquico. Entonces, que sepáis que el 20%, alrededor del 20% de las lesiones vienen por estos factores intrínsecos y extrínsecos, pero el 80%, sí, el volumen de corredores que va a venir a vuestra consulta va a ser lesionada por hacer un estrés mecánico demasiado importante. Esto es querer hacer demasiado deprisa, ¿sí? Estamos corriendo X y de repente salimos con un compañero que corre más que nosotros y empezamos a hacer el doble de volumen a una intensidad más alta. Ahí es cuando empezamos a pecar un poco y a empezar con las dolencias y caer en la lesión. Entonces, ¿qué es lo que explico yo a los corredores que me vienen en consulta? Pues la cuantificación del estrés mecánico. Queremos no lesionarnos, hemos de tener en cuenta esto, ¿sí? El cuerpo se adapta, el postulado y esto es la cuantificación del estrés mecánico. Tenemos un umbral máximo para tolerar un estrés mecánico X, ¿sí? Hay gente que la va a tener más baja, hay gente que la va a tener más alto, y esto va a ser en función de la actividad que hagamos diariamente, ¿sí? Al cabo de la semana hemos de ver si nuestro trabajo es más activo, si somos más sedentarios, estamos sentados delante de un ordenador, y el efecto, el deporte que hacemos a nivel de la semana, ¿sí? Por poneros un ejemplo, una persona sedentaria, ¿sí? Se desplaza en coche todos los días para ir al trabajo, para ir a comprar, en el trabajo está todo el día sentado, apenas sale a hacer ejercicio. Un día, saliendo a pasear al perro 30 minutos, sobre todo ahora, se puede hacer daño, ¿sí? Va a venir al lunes a mi consulta, me lo voy a encontrar con un dolor de rodilla, por ejemplo, por poner un ejemplo. Pongamos que una persona con un umbral mucho más alto, ¿sí? El maratoniano, después de hacer una maratón, desencadena el mismo dolor de rodilla. La fisiopatología va a ser la misma. Los dos me van a venir en consulta por un dolor de rodilla por haber sobrepasado sus límites, ¿sí? Lo que vamos a hacer inicialmente es esto, educar al paciente, explicar esta gráfica y luego pues cada uno tendrá unos objetivos distintos, pues a nivel de consulta haremos cosas distintas, el enfoque. ¿Qué pasa? Que nuestro cuerpo, si no hacemos nada, se decondiciona. Cada vez perdemos condicionamiento, ¿sí? Esto, por ejemplo, es a final de temporada. Los futbolistas, por ejemplo, por poner un ejemplo, a final de temporada toman ese periodo de reposo, su cuerpo se va decondicionando poco a poco, que es lo que nos está pasando ahora a la mayoría con este periodo de confinamiento. Luego tenemos una zona de mesadaptación, menor tolerancia. Esa zona es una zona de fragilidad tisular, ¿sí? Hemos hecho una salida demasiado importante, nuestro cuerpo nos avisa de que nos hemos pasado con dolor durante la actividad o después de la actividad o esa rigidez matinal que a veces tenemos después de un entrenamiento duro. Si no escuchamos las sensaciones que nos va dando el cuerpo, clac, volvemos a hacer otra salida fuerte, volvemos a sentir el dolor y a fuerza de repetir este proceso entraríamos en lo que es la lesión, ¿sí? Hemos de estar atentos a las señales que nos va dando el cuerpo. Es importante. La zona de adaptación tisular es aquella en la que creamos adaptaciones. De hecho, nuestro cuerpo es sabio. Nuestro cuerpo poco a poco va a ir integrando los estímulos de forma progresiva de manera que vaya aumentando su capacidad. Lo englobamos todo dentro de esta gráfica. Genial, ¿no? Lo que le explico al paciente es lo que ya os he dicho, ¿eh? Nosotros no hacemos nada, no creamos adaptaciones, hacemos demasiado, no os preocupéis que vuestro cuerpo os va a avisar, ¿sí? Dolor durante la actividad, dolor después, saber que hay una ventana de 24 o 48 horas en la que el dolor puede aparecer. Rigidez matinal, podríamos añadir hinchazón, ¿sí? Hay distintas señales que vuestro cuerpo os va a ir dando. Y lo ideal, entrenar dentro de esta franja, ¿sí? Entre la línea verde y la línea roja. ¿La línea roja, el umbral máximo subirá hasta el infinito? No, subirá en función del tiempo que tengamos semanalmente para cuadrar los entrenamientos, ¿sí? De hecho, la línea verde, la línea roja podrían ir de forma horizontal, ¿sí? Sin subir ni bajar, si lo que hiciéramos fuera deporte salud. Por ejemplo, media horita al día durante 5 o 6 días a la semana, pues la línea roja y verde se mantienen de forma horizontal.
Cuando ya me digo, voy a preparar una media maratón, una maratón, un 5K, 10 kilómetros, poco importa. A la que me meto un objetivo, pues he de ser coherente con ese objetivo, entrenar adecuadamente para ello, para minimizar el riesgo de lesionarme, ¿sí? Eso es, si fuéramos más coherentes, si nos planificáramos un poco la temporada, pues yo diría, voy a correr esta y esta otra carrera. Luego vería si puedo llegar a ellas de manera óptima. Por ejemplo, me marco como objetivo una maratón de aquí 5 o 6 meses. ¿Cuánto tiempo tengo para entrenar? Ostras, pues estoy en un periodo de mucho trabajo, tengo 2 días máximo para salir a entrenar. Hombre, pues cambia el objetivo, no te marques una maratón, ya te la marcarás cuando tengas más tiempo disponible para salir a entrenar, ¿no? Al final es marcarse unos objetivos, ser coherente con ellos, y es así como vamos a disminuir el riesgo de lesión. Sí que es verdad que el deporte es la esfera más grande, ¿sí? El deporte es lo que va a marcar más esta línea roja, pero luego hay otros factores, ¿sí? A nivel del trabajo, si mi trabajo es más activo, menos activo, ¿qué más? La vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, si descanso bien, si descanso mal por las noches. Os pongo un ejemplo. Una persona a la que le ha dejado la pareja está teniendo un periodo de mucho trabajo, mucho estrés emocional, mucha carga de trabajo. Está haciendo el mismo deporte que venía haciendo las semanas, incluso los meses precedentes, y ¡pum!, le aparece el dolor, sobrepasa su límite. ¿Esto por qué es? Porque estamos en un periodo de nuestra vida en la que nuestros tejidos están más frágiles, ¿sí? Nuestros tejidos son más susceptibles de sufrir algún tipo de dolor, ¿no? Entonces, se ha de tener en cuenta lo que nos está pasando a nivel diario a la hora de los entrenamientos. Y esta es la diferencia, lo que nos diferencia del atleta. El atleta conoce muy bien su cuerpo, ¿sí? Un atleta tiene un programa de entrenamiento a seguir, pero si un día se levanta mal, si le tocan series, quizás adapte un poco de entrenamiento que le toca, quizás haga un transfer hacia otra actividad, ¿sí? Se vaya a hacer una bicicleta o un poco de elíptica, o haga una salida de jogging más tranquila. El corredor popular, que sobre todo estos que se apuntan a clubes de running y les pasan el entrenamiento, dice, ostras, hoy me toca esto. Y aunque se levante mal, va a intentar hacerlo. Y es ahí cuando puede también tener algún tipo de problema. Al final es escuchar al cuerpo, tener en cuenta los objetivos que nos hemos marcado, y en función a esto vamos a poder disminuir este riesgo de lesiones. La cifra esta es importante, ¿sí? Porque es el 80% de los corredores se lesionan anualmente, y el 80% de estas lesiones, sobre el 80% de estas lesiones, va a ser por hacer demasiado rápido, ¿sí? Esta cuantificación del estrés mal hecha, ¿sí? No respetando esta cuantificación del estrés mecánico. Recordar este postulado, ¿sí? El cuerpo se adapta siempre que el estrés aplicado no sea más grande que su capacidad de adaptación. El cuerpo es sabio, el cuerpo es un tejido vivo, el cuerpo va a ir aumentando sus capacidades si les vamos dando las dosis adecuadas, ¿sí? Aquí podía haberme tirado hacia una presentación más encarada, por ejemplo, a qué hay sobre artrosis y carrera a pie, qué hay sobre, ¿no? Pero bueno, hay poco tiempo y he preferido hablaros de técnica de carrera y calzado. Que sepáis que es un mito que correr va a predisponer a una mayor artrosis a una mayor artrosis, ¿sí? No es cierto. Siempre que demos las dosis adecuadas, el tejido va a mejorar su calidad, ¿sí? Si estamos entrenando 2 días a la semana, media hora, y nos vamos a hacer una otra maratón, entonces sí podemos hablar de degeneración, ¿sí? Vale. Las pequeñas recomendaciones en base a esto: si eres un runner, escucha tu cuerpo, ¿sí? Corre a menudo. Aquí ponemos 6 veces por semana, pero los estudios lo que dicen es que correr un mínimo de 4 veces por semana podría ser lo mejor. Lo que ven es que te lesionas menos corriendo 4 veces por semana que corriendo 2. Aunque 1 o 2 de estas salidas sean 10, 12, 15 minutos, poco. No importa, al final lo que haces es integrar mejor el gesto biomecánico, tu cuerpo tolerará mejor el estrés mecánico y poco a poco vas a ir perfeccionando, ¿sí? Planifica a largo plazo. Y cuidado con los cambios, porque cuando hablábamos de ese 20% de factores intrínsecos y factores extrínsecos,
El riesgo dentro de eso es los cambios, ¿sí? Yo estoy acostumbrado a correr con un calzado, poco importa si es amortiguado, minimalista, de competición. Si estoy acostumbrado a correr con ese calzado y estoy haciendo lo de siempre, o con una buena planificación, poco riesgo de lesionarme tendré. En cambio, cuando hago un cambio de calzado, un cambio de técnica, porque he oído que correr a 180 pasos por minuto va a ir bien, o porque he oído que atacar de antepié va a ir bien, o porque, etcétera, etcétera, ahí en estos cambios es cuando nuestro cuerpo está más frágil y se puede lesionar. ¿Está más frágil? No, lo que pasa es que está integrando una nueva técnica, un cambio que o lo integra de manera progresiva o vamos a hacer que salga el dolor por algún lado. Si eres profesional de la salud, utiliza la educación con tus pacientes, ¿sí? Es una herramienta potentísima. La cuantificación del estrés mecánico es la clave. Bien, seguimos con el plan. Técnica de carrera. Vamos allá. Técnica de carrera, hay muchas escuelas que nos van a hablar sobre técnica de carrera. No solo escuelas, personajes, personajillos, gurús, ¿sí? Como yo mismo podría decir que os estoy hoy hablando aquí, que os van a diferenciar lo que está bien de lo que está mal a la hora de correr. Muchos libros también que os van a decir las correcciones que tenéis que hacer, y todo con dos objetivos: aumentar vuestro rendimiento y disminuir el riesgo de lesionaros, ¿sí? Hoy el tema de hoy sobre todo es las lesiones, ¿sí? Pero he dejado algunas diapositivas sobre el rendimiento porque quién de los que sois corredores, a quién no le gustaría mejorar su rendimiento, ¿no? O a los que tenéis en consulta corredores, tener un poco de herramientas para provocarles algún cambio. Entonces, rendimiento, ¿cómo? Lo que queremos es una mejor eficacia en el gesto biomecánico, ¿no? Una mejor economía de carrera. Cuando hablamos de lesiones, hablamos de reducir la velocidad de la fuerza de impacto o un alineamiento adecuado del cuadrante inferior. Habría que ver lo que es adecuado, ¿no? Pero no estamos ahora para enrollarnos sobre esto. Cuando hablamos de técnica de carrera, saber que hay dos técnicas y un gran abanico entre ellas, ¿vale? Porque no todo es blanco ni todo es negro. Cuando hablamos de técnica ineficaz, es aquella que contiene un coste energético elevado, ¿sí? Es aquella, fijaros en la pisada, fijaros en cómo aterriza, lejos del centro de gravedad, con un fuerte ataque de talón, ángulo pie-suelo de unos 45 grados, que hace que llegues con la rodilla prácticamente en extensión, ¿sí? Una fase de frenado muy importante y aquí adivinar cómo absorbe el choque. No hay otra, absorbe el choque a nivel articular, a nivel de tobillo, ¿vale? A nivel de tobillo tenemos la amortiguación, ¿vale? Rodilla, cadera, lumbares. Diríamos que no es la mejor manera para absorber el choque, pero bueno, ahora enseguida veremos qué hay sobre las lesiones y esta manera de correr. Esto hace que disminuyas la cadencia, ¿sí? La cadencia es el número de pasos por minuto, esta se va ralentizando, y lo que vemos en estos corredores es que más que tener un desplazamiento lineal, que lo tienen porque tienen que desplazarse hacia adelante, van dando también pequeños saltitos, ¿sí? Hay un desplazamiento vertical, lo cual cuando corremos y lo que queremos es ir hacia adelante no nos interesa demasiado, ¿sí? Las técnicas eficaces, aquellas con un coste energético mínimo, son aquellas en las que llegamos al suelo, el primer contacto es cerca del centro de gravedad, a nivel de medio pie normalmente. Se puede atacar de talón, pero entonces ya no sería un talón tan agresivo como este. El de aquí, una técnica eficaz podría ser un talón sensitivo, que es aquel en que el ángulo pie-suelo es muy, muy pequeño y enseguida estás migrando hacia el medio pie, antepié, ¿sí? Porque la verdad es que cuando vemos la literatura científica o si os ponéis a observar las carreras, es cierto que alrededor del 75% de los corredores corre atacando de talón, ¿sí? Así que cuidado con dar consignas como atacar de antepié. Lo que pasa es que no se diferencia qué ataque de talón es, si es un ataque de talón agresivo, es un ataque más sensitivo, la angulación, ¿no? Porque hay muchos profesionales, muchos atletas profesionales que atacan con el talón, pero es un talón muy sensitivo, ¿sí? Rinden bien, pero no es un talón en el que hay una fuerte fase de frenada. Como técnica eficaz es esta que la frecuencia de paso, la cadencia, está alrededor de los 180 pasos por minuto. Y despertamos los mecanismos de moderación de impacto. Los mecanismos de moderación de impacto es importante que sepáis lo que son, así que os los he puesto ahora en la siguiente diapositiva.
o en la otra, ahora lo veremos. Y lo que vemos es que una técnica de carrera eficaz es comparable a la gente que corre descalza. Y una técnica de carrera ineficaz es comparable a la gente que corre con calzado y sobre todo en corredores populares. ¿Quiere decir que tengamos que correr descalzos esto? No, seguimos evolucionando, esto no quiere decir que tengamos que correr descalzos, pero es curioso ver que la gente que corre descalza lo hace de esta forma y la gente que corre con una técnica ineficaz, sobre todo son corredores populares con un calzado muy maximalista, ¿sí? De hecho, el calzado es la principal interferencia es la principal causa de una mala biomecánica, ¿sí? Porque cuanto mayor es la interferencia entre el pie y el suelo, mayor grosor a nivel de mayor amortiguación, mayor grosor a nivel de la suela, lo que hacemos es despreocupar la pisada, ¿sí? No sentimos el impacto como peligroso, tenemos algo que nos está amortiguando y entonces despreocupamos la manera en la que corremos. El hecho de quitar el calzado, por eso esto explica por qué los corredores que corren descalzo lo hacen de esta forma así, el impacto lo sentimos como agresivo y el cuerpo ya procura por sí mismo a moderar este impacto y lo hace aumentando cadencia, reparte mejor las cargas, llegando con el pie más cercano al centro de gravedad, la rodilla más flexionada, la tibia más vertical y el ataque pues no es un ataque fuerte de talón, es más un medio pie o un talón sensitivo. Vale, entonces ¿qué tipo de ataques tenemos? Tenemos ese fuerte ataque de talón, ¿sí? Ángulo pie-suelo de 45 grados. El ataque sensitivo, aquel en el que enseguida estamos migrando hacia el medio pie y antepié, ¿sí? Lo que vemos como aceptable en cuanto a lesiones y a rendimiento van a ser estos tres de aquí. El otro, si alguien corre así, pues hay maneras de reeducarlo, ¿sí? Y mejorar este ataque. Otra cosa es si se quiere o no se quiere hacer. Para presentaros un poco estudios sobre el tema, ¿sí? Os presento el detector de ciencia. Os he avisado antes, somos una empresa internacional y la base de la clínica del corredor es de Quebec, Canadá, así que esto es muy yankee, os aviso. Detector de ciencia, lo que hacemos es presentar una serie de técnicas, por ejemplo, técnica correr con un calzado maximalista versus un calzado minimalista, y ahí presentaremos los distintos artículos que han ido saliendo, los hay de mejor calidad, de peor calidad, daremos según la tendencia de las evidencias, pues hacia el maximalismo, hacia el minimalismo, hacia talón, hacia antepié, ahora veremos el qué, ¿sí? Daremos la tendencia de las evidencias, le daremos un nivel de confianza según la coherencia del estudio, según el sesgo, ¿no? Muchas veces el estudio está financiado, pues, por ejemplo, por Nike, por Decathlon, ¿no? Y ya tiene un cierto sesgo. Y bueno, y podemos al final dar también unas recomendaciones según si es debutante, experimentado o el corredor está lesionado. Si empezamos con fuerza de impacto versus lesiones, ¿sí? ¿Qué lesiona más? ¿Correr con fuerzas de impacto elevadas o fuerzas de impacto moderadas, disminuidas, ¿no? Aquí la pregunta sería, ¿somos un cuerpo que se desplaza sobre el suelo o somos un cuerpo que percute contra el suelo? ¿Sí? A ver, os pongo de aquí. ¿Sí? Yo me voy desplazando encima del suelo o voy percutiendo. No es lo mismo si doy fuerzas de impacto, si dejo caer mi cuerpo con una alta fuerza de impacto a cada paso, que si me desplazo, ¿sí? Moderando las fuerzas de impacto. Vamos a ver qué dice la ciencia sobre esto. Vale, el primer estudio que salió sobre esto es el de Balsen, ¿sí? Hace muchos años, en el 89, y decía que correr con altas fuerzas de impacto era menos lesivo, ¿sí? Estaba correlacionado con tener menos lesiones. Es un poco contraintuitivo, ¿no? Porque dices, sí, corro golpeando el suelo y me voy a lesionar menos. Lo que ha ido saliendo después va un poco contra lo que Balsen dijo en su momento, ¿eh? Está el estudio de la revisión sistemática de Zadpol, que lo que hacía, sobre todo en mujeres, encontraba una correlación, mayor fuerza de impacto, mayor probabilidad de tener una fractura de estrés tibial. La revisión sistemática de Van der Werf lo que hacía era reunir un poco todas las patologías del cuadrante inferior y decía que mayor riesgo de tener estas patologías del cuadrante inferior si corrías con altas fuerzas de impacto.
¿Qué pasa? Que la ciencia evoluciona, ¿sí? Antes se decía que la programación era mala, dañina, luego se vio que no, que es una forma de disipar la energía, y ahora nos preguntamos si la fuerza de impacto es la nueva programación, ¿sí? El estudio de Seyssens, la revisión sistemática de Seyssens, lo que dice es que si estás acostumbrado a correr con una fuerza de impacto elevada, no tienes por qué lesionarte. Si estás acostumbrado a correr con bajas fuerzas de impacto, no tienes por qué lesionarte, ¿sí? Al final es una cuestión de adaptación, lo que veíamos antes, la diapositiva más importante que os he dicho, el cuerpo se adapta. Si estamos acostumbrados a algo, no tenemos por qué lesionarnos. Entonces, ¿qué conclusión sacaríamos de esto? Pues que, porque luego está el estudio de Chan, en el que hacía, en un estudio prospectivo de Chan, a un año vista, las 2 primeras semanas a un grupo les enseñaba a correr moderando la fuerza de impacto y al otro grupo no. El grupo a los que les enseñó el gait retraining, ¿sí?, a moderar la fuerza de impacto, reducía en un 63% la probabilidad de lesionarse sobre el otro grupo, ¿sí? O sea, realmente las conclusiones que sacamos de esto es que si estás lesionado, ¿sí?, si estás en momentos de lesión, correr con bajas fuerzas de impacto puede ser interesante para modular los síntomas. Y si no estás lesionado ni tienes deseo de cambiar, pues no te preocupes. Si lo haces por deporte de salud, puedes correr con altas fuerzas de impacto. Entonces, ¿qué recomendaciones daríamos? Pues para los debutantes, para los populares, integrarlo, debutantes, sí, los novatos, debutar con buenos comportamientos de moderación de impacto, ¿sí?, correr ligero. Y para los experimentados, cambiar solo si estás lesionado. Recordad que los experimentados son corredores que tienen muy integrada, ¿sí?, muy anclada su técnica. Entonces hemos de ir con cuidado con todos los cambios que les damos. Pero que sepáis que los estudios sobre gait retraining, si hacemos técnica de carrera, podemos moderar esta fuerza de impacto y es fácil de aprender, ¿sí? Esto es fácil de enseñar. De hecho, cuando analizamos en biomecánica, en cinta de correr a los corredores y les vamos introduciendo pequeños cambios, vemos que es algo fácil de integrar, ¿sí? ¿Qué hay sobre el ataque del pie y las lesiones? Cuando hablamos de ataque del pie versus lesiones, correr el antepié o correr de talón. Vale, lo que decíamos, ataques de talón, hay una gran abanico, ¿sí? Está ese fuerte ataque de talón y están los que son más sensitivos y enseguida pasas hacia el medio pie. Los estudios no difieren aquí uno de otro, no hay estudios prospectivos de buena calidad, con lo que tampoco podemos mojarnos mucho, pero sí que lo poco que hay dice que correr más hacia el medio pie lesionaría menos que correr de talón. El estudio interesante que hay aquí es el de Mercer, que lo que sí diferenciaba, ¿sí?, a nivel de fuerzas de impacto, lo de antes, cuanto más ángulo pie-suelo, ¿sí?, cuanto más ataque de talón, ese talón de 45 grados que veíamos antes, más probabilidad de lesionarte que si el ataque era más moderado, ¿sí? Cuanto más moderado, menos riesgo de lesión. Por lo tanto, al final las recomendaciones siempre van a ser un poco las mismas, ¿eh? Al debutante lo que queremos es que despierte esos mecanismos de moderación de impacto, que se proteja por sí mismo. El experimentado cambia únicamente si está lesionado. Aquí veis que ponemos si está lesionado a nivel de la parte anterior de la pierna, ¿sí?, musculatura anterior de la pierna, rodilla, cadera, lumbar, ¿sí? Esto es porque estas musculatura anterior de la pierna, rodilla, cadera y lumbar son las zonas que más se cargan corriendo de talón. Entonces, si está en alguna de estas zonas dañado, ¿sí?, tiene dolores en alguna de estas zonas, pues entonces sí que podríamos hacer alguna intervención sobre ellos, como aumentar cadencia, disminuir el ruido, darle un calzado más ligero, intervenciones que de manera indirecta ya haga un cambio hacia el medio pie, ¿sí?, hacia un talón más sensitivo medio pie, siempre y cuando su talón sea de ataque agresivo. Si hablamos de rendimiento, ¿sí?, estas las pasamos rápidas, las de rendimiento no son el tema de hoy, pero sí que es interesante saber que en los estudios observacionales que podáis encontrar, ¿sí?, poco importa la distancia, desde los 1500 metros, 800, hasta el ultra trail, ¿sí?, pasando por la media maratón, la maratón. En todos, cuanto más adelante vamos a observar en el pelotón, más atacantes de medio pie y antepié encontramos, ¿sí? Os decía antes, hasta el 75%, alrededor del 70-75% de los corredores talonan, ¿sí? Pero esta proporción es mucho más
baja en los corredores que encontramos adelante en la carrera. ¿Esto qué es? ¿Correr más rápido hace que atacamos de medio pie? ¿O que ataquemos de medio pie hace que corremos más rápido? Pues es una pregunta que queda un poco abierta. Vale. Bueno, estos son otros estudios en los que se les hacía a corredores que atacaban de talón, se les cambiaba hacia el medio pie y miraban qué daba a nivel de rendimiento. Si solo cambiamos este parámetro no se veía demasiado cambio a nivel de rendimiento. Y las conclusiones de todos estos estudios es que correr con un ataque de talón sensitivo, aquel que está cercano al suelo, y todo su abanico que llega hasta el antepié, va a hacer que reduzcamos el riesgo y que va a hacer que aumentemos el rendimiento. Por eso a los debutantes, tendencia a medio pie, voluntario solamente si las otras intervenciones indirectas que veíamos antes, ¿no? De aumentar cadencia, menos ruido, disminuir calzado, no funcionan, ¿vale? Porque si a alguien le decimos ataque de medio pie, va a atacar de medio pie, vamos a ver que biomecánicamente a nivel del pie hace lo que le decimos, pero pasan cosas a nivel proximal que no nos interesan. Cuando lo hacemos de manera involuntaria, sí, aumentando cadencia u otras intervenciones, es un resultado mucho más armónico, eso nos gusta mucho más. A nivel del corredor experimentado, lo que decíamos, ningún cambio voluntario o cuidado con los cambios voluntarios. Me atrevería a decir aquí, pues mirar cadencia, si está por debajo de 160, pues entonces podríamos intervenir, pero aquí ya se vería, ¿sí? Los experimentados, cuidado. Educativos, pues en vez de darle un cambio voluntario, decirle, pues trabaja técnica de carrera, los ABCDs, que es desglosar el gesto deportivo de la carrera a pie en 4 fases y trabajarlas por separado, o saltar a la cuerda, porque lo que haces es darle reactividad a esta musculatura que queremos que trabaje más. ¿Qué hay sobre cadencia y calzado? ¿Vale? Hablamos ahora un pequeño apartado sobre cadencia, porque cuando hablamos de técnica de carrera nos interesa saber la cadencia. La cadencia es el número, os decía antes, la cadencia es el número de pasos que damos por minuto, ¿vale? Lo que vemos en los estudios ahora es que el corredor popular se mueve alrededor de los 155 pasos por minuto. Esto, si tenéis consulta, tenéis cinta de correr y hacéis análisis biomecánicos, veréis que es así. Muchos se asemejan a esta cifra. Los estudios que hay en población corredora descalza se mueven alrededor de los 180, 182 pasos por minuto. Corredores experimentados corriendo con calzado minimalista también 174 pasos por minuto. Los tarahumara, que es esa población de las Barrancas del Cobre de México que corre con sandalias, que seguramente habéis oído hablar, también se mueve con cifras de alrededor de 174 pasos por minuto. En los libros de cadencia, en los libros de técnica de carrera os hablarán muchas veces de la cifra ideal de 180 pasos por minuto. Hombre, no sé si es la ideal, pero sí que se asemeja, ¿no? Entre 170 y 190 pasos por minuto sería lo ideal, ¿vale? Podéis hacer una prueba, cuando podáis salir a correr, podéis hacer una experimentación práctica vosotros, que sería la de correr por una zona a poder ser más dura, pero como el asfalto, ¿sí? Que esté bastante libre de piedras, o hacerlo en tartán o en césped artificial. Contáis los pasos que dais en un minuto, luego os quitáis el calzado y los calcetines y contáis los pasos que dais, ¿sí? O hacer 30 segundos y multiplicáis por 2, o hacéis 15 segundos y multiplicáis por 4. No será tan fiable, pero también se asemeja. Lo que vemos es que al quitarnos el calzado aumentamos la cadencia de forma automática. No os pedimos que cambiéis la técnica, no os pedimos que ataquéis de medio pie, no os pedimos que aumentéis la cadencia. Es algo que vuestro cuerpo va a hacer de manera automática, por lo que os decía, mecanismos de moderación de impacto. ¿Sí? ¿Vosotros queréis trabajar estos mecanismos de moderación de impacto? Hacer que el impacto sea más agresivo. Vuestro cuerpo va a trabajar por sí solo. Eso sí, lo que os decía, lo que siempre os he dicho, progresión. Si no estáis acostumbrados, no corráis más de un minuto descalzos porque os podéis hacer daño. Aunque estar tranquilos, ¿sí? En los estudios lo que vemos es que antes os haréis una ampolla, os haréis un golpe en el pie antes de una lesión musculoesquelética. Seguimos. Cadencia y rendimiento. ¿Vale? ¿Qué hay en cuanto al rendimiento? Pues los estudios nos muestran que los atletas y la gente experimentada pues se mueven en estas cadencias superiores a 170 pasos por minuto. Poco importa la edad, poco importa la distancia. Siempre por encima de 170 pasos por minuto. Carreras más rápidas, como las de 5 kilómetros en gente experimentada, cadencias de 190 a 200 pasos por minuto.
maratones, sí, 175, 180 pasos por minuto, gente experimentada, mujeres y hombres. Creo que las mujeres eran la de 180, los hombres la de 175. Estas de aquí, 170, están hablando de corredores a velocidad de corredores experimentados, atletas a velocidad de jogging. Salen a hacer un jogging regular y están incluso a su velocidad tranquila a 170 pasos por minuto, por encima, ¿sí? Luego, bueno, hay un estudio que te buscaba la cadencia óptima y decía que es más o menos 10% de los 180 pasos por minuto. Lo que decía, no sabemos si la cifra ideal son 180, pero sí que se asemeja y se acerca a 170, 190 en función un poco de la velocidad, de la distancia. Si hablamos de lesión, aquí la ciencia es unánime, aquí no hay lugar a dudas. Aumentar la cadencia va a hacer que repartamos mejor las cargas, disminuimos la carga a nivel del miembro inferior, tanto rodilla, cadera, pie, ¿sí? Si estamos lesionados, va a ser una muy buena manera de modular la sintomatología y empezar antes a correr, ¿sí? Luego ya se verá si volvemos a la antigua técnica o no, pero es una buena manera de aumentar la cadencia, ¿sí? Y cuando dais esta consigna a corredores que os vienen a consulta, el retorno es brutal, ¿eh? Vale, lo que os decía, 180, bueno, o sea, alrededor de 180. 180, muchas veces damos la cifra de 180 porque es la más fácil de retener, porque son 3 pasos por segundo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, entonces la gente lo retiene y lo hace fácilmente. Como todo, progresión, si algún día queréis integrar y ver qué pasa con esta cadencia, hacer pequeños minutos, pequeños 30 segundos, pero no hagáis una salida contando los pasos y haciendo a 180 pasos por minuto. Hacer una cadencia de 180 pasos por minuto os asegura prácticamente que el ataque de talón no sea agresivo. Eso va a hacer que carguéis más estructuras como fascia plantar, tendón de Aquiles, sóleo gemelo, ¿sí? Son estructuras que están preparadas para ello, pero puede que las tengamos un poco desadaptadas de correr con ese ataque de talón. Así que progresión en todo cambio. Debutante, pues ostras, si eres debutante, empieza a correr con una cadencia de paso que se asemeje, que se acerque a los 180 pasos, ¿sí? Entre 170 y 190. Experimentado, aumentar la cadencia si está por debajo de 160. Y bueno, sería el consejo, ¿eh? Luego los experimentados, cada uno, lo que cada uno pues sabe ver, consensuar con ellos cuál es su objetivo y su deseo. Lesionados, aumentar cadencia. ¿Vale? Os recuerdo, técnica ineficaz, técnica eficaz, gran abanico entre ellas y bueno, todo se trabaja, ¿sí? Biomecánica de carrera, todo se trabaja. En consulta lo hacemos mucho, ¿sí? Con la cinta de correr, no es exactamente igual que cuando corres en el exterior, pero para trabajar esto se puede hacer perfectamente. Bien, calzado de carrera. ¿Qué podemos decir sobre el calzado de carrera? Este es un tema interesante, porque siempre llama mucho la atención y bueno, aquí es cuando el marketing hace estragos, ¿eh? La evolución del pie, la evolución del hombro del ser humano prácticamente no ha evolucionado. Saber que el pie del ser humano prácticamente no ha evolucionado en los últimos 2 millones de años. El primer calzado del cual conocemos su existencia data de hace 5.500 años. Con lo cual, no sabemos si se empezó a utilizar calzado hace 10, 15, 20, 40.000 años, no sabemos. Pero era una pieza de cuero que envolvía el pie y se ataba por encima. Calzado extremadamente minimalista. Mucho más en la actualidad. En los años 60, ¿qué vemos? Un calzado que servía para entrenar y para competir. Ahora lo que vemos es que el calzado de entrenamiento y el calzado de competición ha de ser distinto. Bueno, me pregunto por qué quieres competir con un calzado distinto al que entrenas normalmente, ¿no? Te tendrías que adaptar a ese calzado. Pero bueno, son otros temas que hoy no viene a cuenta. Año 70, año 80, sí, vemos que va aumentando un poco el grosor, pero sigue siendo un calzado muy minimalista, o al menos un calzado de los que hoy en día se llama de competición, en el que cambian los materiales, pero las prestaciones son muy similares. Años 90, empieza el marketing, colores llamativos, ¿sí? Colores que atraigan la atención de la gente. Aquí en los años 90 empieza la pronación, se veía como algo súper dañino, empiezan a tener los calzados el motion control, ¿sí? Para controlar la pronación. Año 2000, la amortiguación, hay que tener mayor amortiguación para proteger las lesiones. Años 2008, el drop, empieza a hacer mella, más drop, mejor.
Año 2009, ¿sí? Empiezan a irrumpir las Five Finger, el minimalismo, y eso hace que las grandes marcas empiecen a preguntarse si no hay algo de bueno dentro del minimalismo. Salen las Hoka, empiezan a disminuir todas las marcas el drop. Las Hoka, ¿cuál es el eslogan de las Hoka? Lo mejor del minimalismo dentro del maximalismo. Cojonudo. Es un calzado muy ligero, realmente tú te las pones, yo me he probado unas Hoka y andas como si estuvieras encima de una nube. No sé si habéis tenido la ocasión, si sois corredores, de correr por montaña detrás de alguien que lleve unas Hoka. El tobillo le baila de lado a lado, ¿sí? Son bastante inestables, llevas unas plataformas. Al final te acabas acostumbrando, a adaptación, te acabas acostumbrando y, ¿por qué no?, haciendo buenas marcas con ellas, porque son ligeras, no pesan demasiado. Son muy buenas para trabajar la propiocepción. Sigue la evolución. Nike Vaporfly, 4%. Reducimos vuestro consumo de oxígeno en un 4%, mejoras tu rendimiento en un 3%. ¿Qué hay de cierto en esto? Pequeño paréntesis otra vez. Os digo que si visitáis la página web de la Clínica del Corredor, en el icono de YouTube, estamos colgando unos vídeos casi cada día, ¿sí?, durante estos días de confinamiento, hablando sobre temática importante relacionada con la carrera a pie, porque lo que queremos es entretener y aportar información, ¿sí? Hay 2 vídeos sobre las Nike Vaporfly, las Alpha Fly, las Next, ¿sí?, el récord de Kipchoge. 2 vídeos. Uno sobre el gran marketing que ha conseguido Nike. Increíble el marketing, efecto... ¿Qué hay de real? ¿Qué hay de efecto placebo? ¿Qué hay sobre ello? ¿Sí? Marketing de Nike. Segunda cápsula. ¿Qué dice la ciencia sobre todo este calzado que ha ido sacando Nike? ¿Sí? Muchos estudios financiados por la propia marca. No os los perdáis. Podéis visitar estos vídeos si os interesa el tema. ¿Sí? Vale. Evolución del calzado. Gracias a las Nike Vaporfly, ahora todas las marcas están sacando calzado hiper amortiguado. ¿Qué es esto? Ya nos lo explicarán, ¿vale? Bueno, ¿qué ha pasado en los últimos 40 años, 30, 40, 50 años para que el calzado de carrera a pie se haya convertido en un monstruo tecnológico? No sé vosotros, pero cuando hablamos de medicación, es un tema que a veces hierve un poco la sangre. Cuando hablamos de medicación, intentáis tomar el mínimo medicamento posible con su máximo efecto. Cuando hablamos de calzado sería un poco lo mismo. El mínimo de amortiguación que necesitemos para protegernos, pero no ir hacia el máximo. ¿Para qué ir hacia el máximo? Sigamos. Vale, bueno, pues eso, se ha convertido en un monstruo tecnológico el calzado, ¿sí? ¿Esto por qué es? Porque nosotros cogemos una revista de running, empezamos a leerla y todo el calzado que vemos es calzado amortiguado, ¿sí? Al final las marcas pagan por salir aquí. Vamos a la tienda de calzado, la mayoría del calzado al que optamos es amortiguado. Podéis encontrar un pequeño stand con calzado de competición, un poco más ligero, pero hoy en día es muy difícil irse hacia un calzado de competición o un calzado más ligero, más minimalista. Habláis con un médico y no es que os quiera mal el médico o el fisioterapeuta, es que, diría por ignorancia, ¿sí?, por la información que les llega vehiculizadas por las marcas de calzado, podemos pensar que el calzado amortiguado va a protegernos de las lesiones. No es así, que sepáis que la incidencia de lesiones continúa siendo la misma año tras año, a pesar de que las marcas cada año sacan un nuevo modelo mejorando el anterior para minimizar el riesgo de lesión. Entonces, tú entras en una tienda y el vendedor te va a preguntar, pues, cuánto pesas, cuántos kilómetros haces semanalmente, cuántos días sales, y te va a acabar dirigiendo hacia un calzado maximalista, porque es el que toca para ti, ¿sí? Lo mismo, la información le llega vehiculizada por las marcas. El marketing es increíble y tiene un poder inimaginable. Unas pequeñas preguntas. ¿En qué medida la fabricación moderna del calzado de running previene la aparición de las lesiones?
os la contesto yo, no las previene. Os decía que el calzado es un factor, sí, es un factor extrínseco y es un tanto por ciento de las lesiones que nosotros veremos en consulta, ¿sí? La gente no suele lesionarse por el calzado en sí una vez está acostumbrado. Sí, cuando hace un cambio de calzado. Atención al cambio de calzado si ese calzado al que cambia tiene características distintas al que solía correr. ¿Nos ha concebido mal la naturaleza para tener que utilizar un calzado tan grande? ¿Tan mal nos hemos adaptado al medio? Es cierto que seguimos en evolución, pero ¿a tal calzado hemos de llegar? Estas preguntas son retóricas, os las dejo para vosotros. Pero aquí sí que me pondría un poco duro cuando hablamos de calzado y niños, ¿sí? Sería otro tema, pero en los niños no hay interés de que haya drop. Hoy en día el calzado de niños tiene drop desde que son muy pequeños. Se empieza a poner calzado a los niños desde antes de que empiecen a andar. Hay que tener mucho cuidado con esto. En los niños sería otro tema a debatir, ¿sí? Hago referencia al curso, ahí sí que es verdad que hablamos de muchas otras cosas, no solo de prevención de lesiones, y este es un tema. En niños es importantísimo el desarrollo motor, ¿sí? La sensibilidad. A nivel de los pies tenemos un gran número de receptores, no le privéis al niño de sentir. Vale, en la clínica del corredor hemos desarrollado un póster para saber cómo escoger el calzado de forma segura, ¿sí? Lo podéis encontrar también en la revista de Runner's World, pero en la revista de Runner's World lo que vais a encontrar siempre es el mismo calzado amortiguado, lo que os decía. Las marcas pagan por estar ahí, va a cambiar el modelo, pero siempre son calzados amortiguados los que encontráis. Aquí, pues bueno, es una guía que en función de si estáis lesionados, en función de la biomecánica que tengáis, son preguntas fáciles que os hace el mismo póster, y en función del rendimiento, ¿sí? Pues os dirige hacia un calzado u otro. Y no os dice cuál, os dice un calzado marca blanca. Ya que hemos hablado de calzado maximalista versus calzado minimalista, ¿dónde aumenta el calzado maximalista la carga? El calzado maximalista aumenta la carga en musculatura anterior de la pierna, rodillas, cadera y lumbares. ¿Dónde la disminuye? Pie, fascia plantar, tendón de Aquiles, sóleo gemelos. ¿Sí? Calzado minimalista haríamos la inversa, Aquí el calzado minimalista aumenta la carga y aquí disminuye la carga. No sé vosotros, pero yo creo que para correr es mejor utilizar estos amortiguadores que son naturales y, como decía Lieberman, un antropólogo, es gratuita, es energía gratuita que tenemos, ¿vale? Esta musculatura almacena a cada paso energía y ¡bam! Nos propulsa como un muelle, ¿sí? Almacenamiento de energía gratuita. ¿Qué pasa? Que cuando estamos corriendo con un calzado grande, maximalista, y queremos hacer un cambio porque hemos oído las bondades del minimalista y lo hacemos de forma rápida, nos lesionamos. ¿Y sabéis dónde nos lesionamos con más frecuencia? En estas estructuras, porque son estructuras que están desadaptadas. Con el otro calzado se han ido desadaptando, ¿vale? Es decir, cualquier cambio, insisto con el cambio, cualquier cambio de forma progresiva para que el cuerpo lo vaya integrando, ¿sí? Poco a poco y aumentando sus capacidades nuevamente. Cuando hablamos de calzado y lesión, índice minimalista, ahora os explico lo que es. Vaya, pensaba que lo había cambiado. Índice minimalista, 0%, 100%, ¿sí? Índice minimalista 0% es el calzado maximalista. Y entre el 0% y el 100% están todo el abanico de calzados que podéis encontrar, ¿sí? Cada uno con su índice minimalista. Aquí lo mismo que correr de pie. Al final hablamos de técnica, pero sí que los pocos estudios, sin haber prospectivos, es decir, no son de gran calidad, pero los pocos estudios que hay dicen que si estás acostumbrado a correr con un calzado más minimalista, tienes menos riesgo de lesionarte. Si hablamos de cuando empezamos, ¿sí? Un debutante, los mismos estudios, pero ya empieza a haber alguno más, ¿sí? Hay uno prospectivo de Marisú que lo que hacía era ver los corredores con drops de 0, 6 y 10. ¿Vale? Cuando eres un corredor debutante, parece ser que si comienzas con un calzado más minimalista, tienes menos riesgo de lesionarte que si comienzas con uno más maximalista. Y a ver, una cosa clara, ¿vale? Una cosa clara. Hablamos de calzado minimalista versus maximalista.
A la gente cuando hablamos de calzado minimalista le viene a la cabeza las Five Fingers, saber que hay mucho tipo de calzado, no tenemos que ir hacia el 100% minimalista que serían las Five Fingers, podemos quedarnos con un 60, un 70% minimalista que es un calzado que ya tiene amortiguación, pero no tanta, ¿vale? Eso ya en función de cada uno. Venga. Vale, si comparamos tecnologías de calzado, aquí lo que comparamos es calzado amortiguado entre sí, ¿vale? Lo he puesto todo en una misma diapositiva, ahora ya estas las tenemos separadas, pero así mejor, no tenemos ya mucho tiempo. NAPIC, ¿sí? Un estudio con 7.000 sujetos, a la mitad les daba a todos el mismo tipo de calzado, a la otra mitad el calzado para el cual la marca lo había recomendado, es decir, tenía el motion control, sí, para los antipronadores, o sea, tenía para los pronadores un tipo de calzado, para los neutros otro, para los supinadores otro. No había diferencias significativas, incluso había más lesiones en el grupo al que se le había dado el calzado para el tipo de pie adecuado, ¿sí? Ryan, también en el estudio de Ryan, también había más lesiones en el grupo al que se le había dado el calzado para el cual la marca lo indicaba. Thiessen lo que hacía era comparar distintas densidades, distintas amortiguaciones, grueso de calzado. No había diferencia, ¿sí? Si estás acostumbrado a correr con un calzado más amortiguado o con uno menos, no tienes por qué lesionarte. Así que intentad no acostumbraros a correr con un exceso de amortiguación. Lo que sí vemos cuando hacemos una transición, un cambio, es cuando estamos más a riesgo de lesionarnos. Y aquí los estudios que hay sobre esto son estudios en el que hacían transiciones rápidas, 12 semanas, 10 semanas. ¿Sí? Para mí es una transición muy rápida cuando hablamos de transicionar a un calzado, porque uno de estos estudios transicionaba hacia las Five Fingers. Transición muy rápida. Entonces, ¿qué hablaríamos? ¿De lesión o adaptación? ¿No? Pues sí que encontraban pues, edema óseo, resonancia magnética. Y es eso, evidentemente. En una transición tan rápida hay una adaptación ósea estructural que te va a dar dolor, sí, y si no la respetas te vas a lesionar. Cuidado con los cambios. Vale, debutantes, calzado, lo que decía, no hace falta irse al 100% minimalista, pero si es por encima del 60% minimalista, mejor. Y sabéis, esto lo decimos porque en clínica lo que vemos, lo que han mostrado los estudios es que por encima del 70% de calzado minimalista te aseguras que el cambio biomecánico va a llegar, ¿sí? De manera indirecta. Aseguras que el corredor va a despertar unos mejores mecanismos de moderación de impacto. El ataque de talón, en caso de ser de talón, no será un fuerte ataque de talón con angulación 45 grados pie-suelo, ¿sí? No habrá esa fase de frenado tan importante. Si hablamos del experimentado, sin cambio, si no hay lesiones, si no desean mejorar el rendimiento. Al final lo que queremos es consensuar con la gente si introducimos algún cambio o no. Y los lesionados, pues maximalismo para proteger el pie a corto plazo. Habría que ver para los lesionados qué zona está lesionada y en función de la zona que esté lesionada, pues transfer de carga hacia otra zona con un cambio de técnica o de calzado. Si hablamos de rendimiento, no es el tema de hoy, lo decía, ¿no? Os he puesto algunas de rendimiento para picar el gusanillo. Lo que vemos, y aquí es unánime, cuanto menos peso, menos efecto de masa a nivel distal, a nivel de los pies, más vas a rendir, mejor vas a rendir. Aquí todos los estudios son unánimes, ¿eh? Sobre todo es a partir de 220 gramos. Cuando el calzado pesa menos de 220 gramos no hay mucho cambio, ¿eh? No hay, entre un calzado de 100 gramos y uno de 200 el rendimiento era muy parecido. A partir de aquí sí que un calzado de 220 gramos y uno de 320, ¿sí? Por cada 100 gramos de más aumentas el consumo de oxígeno de forma importante. Bueno, importante, de un 0,7 a un 1%, pero extrapolado a una maratón, sí que no se puede extrapolar así por así, pero habrían 18 minutos de diferencia en alguien que corre 4 horas. Vale, así que intentar correr con el mínimo que necesitéis, ¿sí? Protección sí, pero no el máximo de protección. Tener en cuenta que el calzado sí que ha de tener una tracción adecuada a la superficie a la que queramos correr y lo mejor es que no altere la biomecánica natural. Por eso decíamos intentar correr con un mínimo de 60-70%.
El índice minimalista, muy brevemente, para que sepáis lo que es un estudio Delphi que se impulsó desde la Universidad Laval de Quebec, ¿sí? Por uno de los investigadores de la clínica del corredor, Jean-François Quillier, y el presidente Blaise Dubois. Definían lo que era el calzado minimalista, ¿sí? Esto es un estudio que se hizo con 42 expertos de 11 países distintos, y podéis visitarlo en nuestra web. Lo que se hacía es, en función del peso, el grosor, el drop, la tecnología del calzado y la flexibilidad, darle unos parámetros, una puntuación al calzado para ver dentro de esta escala dónde está, ¿sí? Es decir, si llevas un calzado de 80% minimalismo o un calzado de 30% minimalismo. Esto sirve porque a nivel de estudios se decía, pues comparamos un calzado maximalista con uno minimalista, y a lo mejor estaban comparando un calzado 40% minimalista con uno de 60% minimalista, para saber exactamente a qué calzado se refiere la gente. Y también para tener una guía en el momento en que queramos hacer una transición de un calzado a otro, para saber más o menos cuánto podemos tardar en este cambio. ¿Y qué quería decir sobre esto? Bueno, esto, si queréis, en la página web podéis... Joder. Esto... Siento, se ha cortado. Estamos avisando de si... Count. Desastre, se me ha cortado la conexión. No sé qué ha pasado. Lo vuelvo a poner, volvemos. Queda poquito, va. Desactivar comentarios. Lo siento. Pero además se ha cortado y no me iba el móvil, y creo que no se habrá quedado en la historia. Luego lo comprobamos. Caching, clamar, sala. Ay, Dios. Bueno, nada, espero un momentito, a ver si os volvéis a añadir todos. Y bueno, seguimos, va. El índice minimalista, lo que decía, esto podéis ir a la web y mirarlo vosotros mismos, ¿eh? Podéis mirar vosotros mismos, coger vuestro calzado, se ha de rellenar unos parámetros. Si no lo encontráis, me enviáis un mail, pues lo diré. Y ya está, y os sale cuánto de minimalismo es el vuestro calzado, y así tenéis más fácil, bueno, sabéis cuál es. Pequeños trucos, joder, es que además ya estábamos acabando, recomendaciones para debutantes: empezar con un calzado minimalista, sí, de al menos un 60%. Esto, lo que decíamos, porque vas a despertar los mecanismos de moderación de impacto de manera inconsciente. Una cadencia alrededor de 180, ¿sí? Entre 170 y 190, sin hacer demasiado ruido, y correr a menudo, ¿sí? Un mínimo de 4 veces es lo que consideramos como lo ideal para crear una mejor eficiencia biomecánica, integrar mejor el gesto, etc. Para los experimentados, sin cambios de técnica ni de calzado, salvo si hay lesión o deseo de mejorar, ¿sí? Esto hay que hablarlo con la persona, a ver qué objetivos tiene. Lesión, pues haremos un transfer según la patología que tenga, ¿sí? Mediante un cambio de técnica o de calzado, o bueno, a nivel biomecánico hacemos un estudio y vemos qué podemos cambiar. Y recomendaciones, pues si queréis rendir, al final lo que estamos viendo en literatura es que lo más ligero posible. Todo el calzado súper amortiguado que está saliendo hoy en día, una de las cosas buenas que tiene es su ligereza. Al final lo que queremos es que el calzado sea ligero, ¿sí? Bueno, decir que a nivel de la web, bueno, tenéis una web para consultar. Si queréis, hay un blog en el que actualizamos constantemente, vamos sacando artículos de interés relacionados con la ciencia, vídeos YouTube,
¿sí? Cápsulas educativas, que sepáis que ahora estos días de confinamiento pues estamos sacando muchos vídeos educativos de los profesores internacionales de la Clínica del Corredor y bueno, de interés como lumbalgia, correr y lumbalgia, ¿sí? Que lo hace la profesora francesa que también es profesora del método Mackenzie en Francia. Muchos temas de interés, podéis ojear y mirarlo vosotros mismos. Si sois corredores y bueno, no sé si hay un público corredor también, saber que podéis buscar especialistas en nuestra web que se hayan formado con nosotros y que nos podéis encontrar en redes sociales, podéis difundir la información que si habéis encontrado interesante, por favor mencionarnos, porque igual que veis que el marketing es importante para las marcas de calzado, para nosotros también es importante el marketing. Así que, bueno, eso, que intentar difundir las buenas prácticas. Venga, aquí tenéis mi email, ¿sí? O por redes sociales o por mi email me podéis contactar si tenéis alguna inquietud, alguna duda o